Bueno, creo que comenzó el recording. ¿Lo ven el recording o no? Sí, bien. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre una profecía escrita en el Zohar hace 1800 años que se refiere a los últimos 300 años del mundo, pues cosas que ayer me enteré de temas, o sea, para entenderlo mejor, temas científicos y descubrimientos que vamos a compartir en el día de hoy. Entonces la Torah dice, primer pasuk, Bishnat 600 Shana, en el año 600 de la vida de Noé. ¿Se acuerdan que hablamos del diluvio? En el mes segundo, el día 17 del mes, en este día todas las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron. ¿Ok? Entonces hablamos del diluvio, cuando se abrieron las aguas terrenales del abismo y las aguas celestiales del cielo. En hebreo la palabra es Mayanot Tohom Rabá, los manantiales del abismo, Varubot Hashamayim, y al dice con puertas, Arubot también puede ser las ventanas del cielo. ¿Ok? Dice el Zohar de una vez, Ubishit Mea Shnin Leshitzah, en el año 600, ¿ok? ¿Cómo se llama? Del sexto milenio, en el siglo 6 del sexto milenio, Tare de Chochmata Le'ela, se van a abrir la sabiduría de arriba, Umabu'e de Chochmata Le'tata, y las fuentes de sabiduría terrenal. El Vitakan Alma Le'ala Bishvia, y el mundo se va a preparar para el séptimo milenio. Kvarnash de Mitakten y Bermeshtia, Mechi Erev Shim Shalala Beshabbat. Al igual que hay que prepararse el viernes para Shabbat, si no se prepara la comida el viernes, no puedes comer el Shabbat, hay que prepararse para el séptimo milenio, y él habla del conocimiento anterior. De Simonach, y la prueba está, Bishnat 600 Shana, como dice el Pasuk, en los años 600 Lechaye Noach. Nifkiu, abrieron las manantiales de arriba y para abajo. ¿Ok? Entonces, comenzando, un dicho en el Zohar que habla de un momento en la historia del mundo, que se van a encontrarnos con conocimientos, de sabiduría, de ideas. Para entenderlo, un poquito matemática, si estamos hoy en el año 5781, que sería el año 5600, ¿ok? Sería 680 años, que corresponde a, ¿qué año? 1800. ¿Alguien está conmigo? 1840, ¿correcto? Pero cuando hablamos del sexto siglo, del sexto milenio, estamos entrando en el séptimo milenio, ¿sí? Shabbat, el séptimo milenio. No estamos en el quinto milenio en todo caso. No. Cuando decimos 5780, estamos en el sexto milenio, ¿ok? Llegando al séptimo, no estamos en el quinto milenio. Por ejemplo, cuando tú naces, estás en tu primer año de vida. Cuando llegas al primer año es tu cumpleaños. Pero antes del cumpleaños estabas en tu primer año de vida, ¿entendiste? So right now, estamos en el sexto milenio. Entonces ya pasamos el sexto milenio y el sexto siglo, porque sí, cada siglo son 100 años, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, el siglo del 600 sería el siglo, comienza desde el año 1740 a 1840. ¿Me copiaste? Si el Zohar habla del año 600, que corresponde en la fecha gregoriana en 1840, significa 100 años que inicia
100 años antes, del 1740 hasta 1840, dice el Zohar, en 100 años van a descubrir cosas que no se habían descubierto antes, ¿ok? Cosas que no son solamente algo un poquito más, pero algo que va a hacer una diferencia a otro nivel, ¿bien? Cuántico. Entonces, vamos a seguir con el versículo que dice en Isaías, en Ishayahu, sobre la era mesiánica, y dice, lo yareu velo yashchitu, en todo mi monte sagrado no se hará nada malo o vil, Kimala haaretz de'at Hashem, porque la tierra se llenará de devoción al Señor. Realmente la palabra correcta es de'at, conocimiento del Señor. Kamayim layam echasim, como el agua cubre el mar. El Zohar, el Pasuk dice en Ishayahu que la era mesiánica está conectado con Malah haaretz de'at Hashem, conocimiento divino, ¿ok? Conocimiento divino, obviamente, estaría conectado con conocimientos de la Torah a nivel simple, a nivel esotérico. ¿Qué significa exactamente como el agua cubre el mar? Miramos en hebreo, por lo menos la opinión del Radak, que dice, el lugar del agua se llama mar, el lugar. Y el agua es lo que cubre el mar, es el agua que está en el mar. O sea, al igual que el agua cubre el espacio del mar, cuando llega Mashiach, va a haber Deat Hashem, conocimiento, llenando todas partes. Vamos a estar llenos del conocimiento divino, ¿ok? Y luego hay otro comentarista que agrega, Malah Haaretz Deat Hashem, estas palabras, el mundo se llena de conocimiento divino, son las mismas letras de Ha'adam, porque en ese momento se va a arreglar el pecado del primer hombre, ¿ok? Adam Arishon, a través de tener más conocimiento y más estudio, Viyevutal HaYetzer Hara, y se anula el Yetzer Hara. Bechol Etzem HaAdam Ladat Hashem Ulovdo, el trabajo del hombre es conocer a Hashem y servirlo, ¿ok? Bien, antes seguimos. Una pregunta sencilla. Mira que mi objetivo hoy es ayudarles a conocer qué es exactamente que pasó en estos 100 años, en el siglo 600, por decirlo así, de la fecha judía, que corresponde a 1740 o 1840. ¿Qué pasó? Que nos ayuda a ver cómo este Zohar tenía una visión profética, ¿ok? Primer punto. Y segundo punto, entender por qué es necesario saber y cómo abrir las fuentes de sabiduría terrenal también es una parte importante para prepararnos para la llegada del Mashiach. Entendemos el conocimiento espiritual, como veremos a continuación, que se refiere obviamente a las enseñanzas del Kabbalah y Hasidismo, y como dice, es un preludio, una preparación para que llegue el Mashiach. Y él dijo, al igual que hay que prepararse para Shabbat antes. ¿Qué se cocina el viernes? La comida de Shabbat. Entonces debe haber, sabemos que también en el judaísmo se compara la Torah al pan, o sea, el estudio a la comida. Entonces, al igual que se come la comida de Shabbat, hay que también estudiar los temas que vamos a estudiar cuando llega el Mashiach. Y especialmente, dicen, después del mediodía. Hay una costumbre de probar la comida de Shabbat. Ahora, ¿cómo decimos que estamos mediodía? El viernes a mediodía, sabemos que para Hashem dice cada día corresponde a 1000 años. Dice en los Tehilim, Yemeish Noteino, no, perdón. ¿Cómo se llama la palabra? Ya se me olvidó.
que Elef Shana, Beinecha Kiyom Etmol. Dice, para Hashem, 1000 años es como el día de ayer. Entonces vemos una conexión entre 1000 años y un día de Hashem. Si hace el cálculo, 5000 significa jueves. 5000 son 5 días. 781. Entonces, si haces el cálculo desde la mañana hasta la noche, obviamente 781 de 100, perdón, de 1000, es bastante en la tarde. Pero aún si vas a hacer el cálculo, comenzando la noche anterior, porque para los judíos viernes comienza jueves a la noche, vamos a decir a las 6 de la tarde, aún así, 780 ya es después del mediodía, ¿correcto? Vamos a decir mediodía a las 12, divida 24 horas por partes, obviamente. Después de 9 horas, ya estás, perdón, después de 18 horas, ya llegaste a mediodía, ¿correcto? Y si vas 3/4 partes, y de 1000 años, 780 más de 3/4 partes. No, ya estamos después del mediodía, según el cálculo místico. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Se entendieron lo que dije? Espero. Entonces hay que probar la comida. Entonces entendemos la importancia de que en estos días, en este año que habla el Zohar, se están revelando temas de la mística. Pero hay que entender también qué tiene que ver que también había una explosión, lluvia de ideas y conocimiento también de las cosas del mundo secular. Esas son las dos cosas que hay que analizar. ¿Ok? Y vamos a comenzar con la primera parte, la parte que se descubrió en 100 años, el ciclo 600, la fecha judía, tan importante. Interesante, como ustedes sabrán, el movimiento hasídico comienza con principalmente el Baal Shem Tov, el primer líder hasídico. El Baal Shem Tov se revela en el año 1734, ¿ok? 6 años antes, que obviamente significa que en qué momento comienza ya a tomar más, ¿cómo se llama? Más fuerza su movimiento y sus enseñanzas sería en este siglo. Seguido por su sucesor, el Magid de Mezrich, y luego el primer Rebbe que escriba lo que es la base del hasidismo de manera mucho más extensiva. El Tanya, por ejemplo, y interesante, impriman el libro que se llama Torah Or, la luz de la Torah, que es bastante, o sea, muchas enseñanzas hasídicas, está imprimido, lo impriman en 1837. Entonces, en este siglo, estos 100 años, comienza lo que es la revelación de la mística judía, y a pesar que existía mística judía desde el Zohar, como dijimos, hace 1800 años, y a pesar que Rabbi Shimon Bar Yochai, algunos judíos selectos estudiaban y enseñaron esto, pero hasta que no llega al hasidismo, esto no se va enseñando a las masas, es solamente un grupo muy exclusivo. Justo ayer alguien me escribió que hay un libro, se llama Chok Israel, un libro que los sefaradí usan mucho, que tienen un estudio diario, una parte de la Mishnah, el Talmud, la Halajá, etc., una parte del Zohar. Fue impresa 1740. Y dice que fue el primer libro que ya permitió a las masas poder entender partes de la mística, partes de la Kabbalah. También que corresponde a la fecha que estamos hablando. Y cuando hablamos de la revolución o la enseñanza hasídica, o sea, hoy en día hay muchas cosas que tomamos por sentado, como por ejemplo, hablamos de Hashgacha Pratit, la providencia divina. La providencia divina antes del Baal Shem Tov era principalmente para el ser humano,
y más exclusivamente para el judío. O sea, con esta enseñanza, ¿dónde está Dios en el mundo? Está muy limitado. Su providencia divina solamente afecta al judío y en términos generales la humanidad. No está involucrado en nada más. Una enseñanza básica del Baal Shem Tov era Hashgacha Pratit, la providencia divina está en todas partes, en cada momento, en lo más elemental, fundamental y esencial. No solamente en el mundo humano, también animal, vegetal y mineral. Eso es un cambio de 180 grados, pero también de perspectiva religiosa es traer Dios al mundo. Malah haaretz, llenar el mundo con el conocimiento de Dios. Otro tema muy básico y esencial es Hashem Echad. ¿Qué significa? Dios es uno. Para muchos, Hashem Echad significa que hay un Dios, ¿correcto? No hay que creer en la idolatría. Eso no es realmente la mitzvah de Shema Israel. Es uno de los 10 mandamientos. El primero, Anoji Hashem Elokecha. Hashem Echad, dicen nuestros sabios, nos enseña que Dios no está compuesto de varios elementos. Es una unicidad. En la Halajá, cuando hablamos de Hashem Echad, hablamos que Hashem está en todas partes. Echad, Aleph, 1. Het, 7. Perdón, Het es 8, que representa los 7 cielos y la tierra, y 4, los 4 puntos cardinales. Entonces, la Halajá lo trae Hashem Echad, no solamente que hay un Dios, pero Dios está en todas partes. En la Zohar, como está explicado, Hashem Echad o sea, realmente es totalmente dependiente a la energía divina y por lo tanto no es nada por sí mismo. No como nosotros entendemos, bueno, Dios hizo el mundo, ¿cierto? Antes que llegó al Alter Rebbe, o sea, una de las opiniones, los grandes sabios era que Hashem no está involucrado en cada detalle del mundo. Lo que hablamos el tema del tzimtzum, la contracción divina, sobre el cual la mística habla, la risa, que Hashem se aparta, no está metido, por ejemplo, no puede ser que Dios está en el baño, así decía. El hasidismo explica que no, Hashem está en todo por igual, en todas partes. No hay ningún lugar que pueda estar fuera de la energía divina. Y si alguien piensa que el baño es un lugar muy bajo para que Dios esté, que sepas, todo el mundo es un baño para Hashem, en comparación a Él y su grandeza y su intensidad. Eso es una revelación masiva. Hashem Echad, traer a Dios al mundo. Ustedes que me escuchan hablar, sabrán que hablamos mucho de la diferencia entre pre-hasidismo y post-pre-hasidismo, que estamos tratando de ir al cielo, o nada post-hasidismo, estamos trayendo a Dios al mundo. ¡Wow! Eso es un cambio drástico, un cambio paradigma. Entender que ya hay que conectar a Dios con el mundo. Y parte de esto, dicen nuestros sabios, la diferencia entre cuando nosotros salimos de Egipto y cuando vamos a salir de Galut, salimos de Egipto de arriba. Hashem nos sacó de Egipto. Pero luego nos toca a nosotros, en la humanidad, evolucionarse y nosotros querer salir de nuestro propio Egipto, nuestras propias limitaciones. La involucración del ser humano. ¿Ok? Entonces, con esta introducción ya entendemos, estamos escuchando y estudiando, qué son las enseñanzas que el Zohar dice que van a verse celestiales. Arubot Hashamayim, el cielo se abrió. Sí, en estos últimos 300 años, el cielo se abrió y comenzamos a estudiar temas
el judaísmo, la mística judía y cómo se puede entender nosotros. Pero ¿qué tiene que ver esto con, primero, cuáles son los descubrimientos del mundo, de la ciencia, que realmente han hecho un antes y después? Y dos, cómo estos descubrimientos se conectan con la revelación de las ideas espirituales y la preparación para el séptimo milenio. Entonces, esto que ustedes ven frente a ustedes es algo que saqué ayer de Google, a pesar que lo están demandando hoy, escuché, lo están demandando a Google, entonces menos mal que lo saqué a tiempo antes que cierren a Google. Dice en el siglo XVIII, también conocido como 1700, marcó el comienzo de la primera revolución industrial. ¿Ok? La fabricación moderna comenzó con las máquinas de vapor que reemplazaban el trabajo animal. El siglo XVIII también vio la sustitución generalizada del trabajo manual por nuevos inventos y maquinaria. El siglo de las luces, un periodo histórico caracterizado por un alejamiento de las formas religiosas tradicionales de autoridad y un movimiento hacia la ciencia y el pensamiento racional. Que alguien puede decir, bueno, eso está mal. Tiene su parte negativa, pero la parte positiva que la gente ya podía usar su cabeza, ¿ok? Los efectos de la ilustración del siglo XVIII llevaron a la guerra revolucionaria americana y la revolución francesa. Y como quería decir, les comenté antes, el ser humano ya no es un número, no es ¿cómo se llama? Un súbdito, ya puede usar la cabeza. Eso es parte de un proceso mesiánico, para que sepan. El siglo XVIII también vio la expansión del capitalismo, la mayor disponibilidad de materiales impresos. ¿Ok? Lo que quiero agarrar un minuto aquí, que vi algo muy interesante. Dejan de usar el animal, el humano, y comienza a usar la máquina. Entonces, como les dije, vamos a estar intercalando las dos ideas, pero la revolución de ideas, invenciones, pero también cómo afecta lo que es la era mesiánica. Una de las cosas principales cuando llega el Mashiach es que vamos a tener tiempo para estudiar. Cuando ya tú me dices que hay máquinas que pueden sacar al ser humano, el ser humano no tiene que estar involucrado para su día a día, para trabajar ciertas cosas, sea la agricultura o hacer la ropa, etc. Eso está permitiendo al ser humano poder dedicarse a otra cosa. Que por ahora el ser humano se ha decidido dedicarse a pasatiempos que no tienen un gran valor, Netflix, iPad, etcétera, etcétera, no quita el hecho que estos cambios han y están y van a permitir, cuando el ser humano se mete ya a algo superior, tener el tiempo. ¿Estamos claros? Ahora, antes que, ¿sabe qué? No antes. De una vez vamos a ir de una vez a lo que es los descubrimientos de este siglo. Fíjense acá. Esto vamos a regresar ahora. Ok. Process for Steel. Comenzamos con 1700. No sé qué es Huntsman, pero un tipo que hizo en muchas áreas. Electric capacitor makes electrical devices possible. 1745. El inicio de poder hacer cosas con eléctricas. Algo así. El interesante dice un steam engine by Watt, 1904, que nos enseñó cómo hacer energía artificial. Dice, el mundo se va a cambiar en los próximos 75 años más que nunca con energía artificial. 1776,
modern chemistry, que el modern afecta la medicina y todas áreas, miles de áreas, ¿correcto? Pensar de la primera vez que la gente podían volar 1700. Muy interesante que siga. Sí, congelados, dicen los demás. Algo pasó ahí. Uno pone, hackearon al rabino los robots. ¿Cómo? Hackearon al rabino los Pero robots. Ahí viene, ahí viene. se cortó. Ya estamos de vuelta, señores. Un minuto, déjame buscar mi insure. Un minuto. No. Viendo el internet. Como dijimos, primer cambio por el tema de los naves y los barcos. ¿Dónde estamos? Aquí. Fíjense, primera vacuna, Modern Medicine, inicia en 1796 con Jenner. Primera vacuna, no quiero hablar de la vacuna porque eso se asusta a mucha gente, pero pensar, cuando llega Mashiach, se van a curar la gente, la salud va a ser diferente, y pensar que ya en esa época comienza a encontrar las vacunas que finalmente van, como sabemos, en los próximos siglos, erradicar muchas enfermedades. Primer batería y cosas han ayudado a poder crear cosas que nunca se podían hacer antes. Dice Whitney perfeccionó los part possible. 1805, morfina. Ahora, pensar en esto, estaba pensando, que pasó desde el pecado de Adán, es el dolor de la mujer para ir al epidural y otros, vamos a ver, era obvio. Eso no sabía. The first computer theory behind the concept, sabía esto. Baggage. Él ya es la idea de a pesar que quizás no estaba a 100 años. Bien, comienza. First work railroads. 1820. Fotos. 20. Sewing machines. Máquina a coser. Y uno piensa, máquina de coser. La mass production. ¿Cuánto lo puede producir? Luego, como dije, necesitar menos
qué pasa aquí. Pero vamos a seguir. Pero ya están. Ya me ven. Ok. Vamos a share content again. Este se descubrió en 1831. ¿Por qué? La idea de la anestesia es para permitir que la gente pueda vivir más tiempo. Se puede hacer cirugías. Eso ha cambiado muchas cosas. Y hay dos o tres puntos muy, muy importantes que vamos a llegar. Dijimos el baggage, computer logic. Mira las próximas dos cosas que me parecen geniales. Telegraph, the ability to transmit información by electric pulse. Eso es la base de los computadores, el internet y el teléfono. Todo comienza en ese siglo. En 39, electrotyping, los libros modernos. De nuevo, conocimiento al mundo. Y esto me parece muy importante en 1840, fíjense, artificial fertilizer. ¿Ok? Que ha permitido lo que es la revolución de green, de las, no sé cómo se llama en español, cuando se hacen, generan las verduras y adentro, ¿cómo se llama esto? No, ayúdame. ¿Cuál es la palabra que se usan? Para lugares que crecen verduras adentro de la tierra ya. Hidropónico, hay otra palabra también. ¿Cómo se llama? Hidropónico es la verdura, pero lugar, ¿cómo se llama el lugar? Invernaderos. El lugar donde hacen los hidropónicos. Invernadero, gracias, ¿ok? Y lo interesante aquí es que dice que eso ha permitido que la gente tenga más comida, ¿ok? Mira lo que dice. Si no tuviéramos problemas de hambre en el mundo. ¿Ok? Entonces, esto de cierta manera fue que estaba preparando para esta... el Zohar menciona los descubrimientos que han encontrado, son cosas que son realmente formidables, ¿ok? Y básicos. Pero lo más importante en este momento que quería es el hecho que el Zohar está escrito hace 1800 años. Y te hablo de un momento que va a pasar esto. Ok. Entonces ya sabemos que el Zohar lo pegó en la parte espiritual y en la parte secular, en los conocimientos seculares. Ahora lo que nos toca explicar, ¿qué tiene que ver el segundo con el primero? ¿Qué tiene que ver estos descubrimientos para ayudarnos a entender la parte judía y religiosa? Entonces, vamos a comenzar con algo básico. Hay una Mishnah que dice, ¿dónde está la Mishnah? Debe estar acá. Sí. Antes de la Mishnah, comenzamos con este Mishnah. Dice, todo lo que Hashem creó, lo creó solo para su gloria. Entonces, de cierta manera, todo lo que mencionamos, debe haber una manera que esta ayuda a entender la grandeza de Hashem, porque Hashem creó todo para este objetivo. Una de las cosas que dice que va a pasar cuando llegue el Mashiach es Venigla Kevod Hashem. Aparecerá la presencia del Señor y toda carne como uno verá, porque Hashem mismo ha hablado. Yo creo que para hablar de cómo nosotros vemos la revelación divina, algunos dirían que la ciencia ha hecho que la gente menos crea en Dios, y yo diría que la ciencia ha ayudado a más gente a entender a Dios. Ver la mano divina en las cosas. Yo creo que la ciencia es una de las más grandes bendiciones para el judío creyente. No solamente creer en un dogma, creer en algo general, pero poder ver
el funcionamiento del cuerpo humano, el ojo humano, el sistema de los árboles y todos los sistemas del ecosistema. Alguien lo ve que es creyente y dice, wow, ahora sí puedo ver cómo Hashem se proyecta en todas partes. No solamente esto nos permite ver la grandeza de Hashem, como sería, por ejemplo, el Hubble Telescope, que nos permitió ver una cantidad de estrellas que nadie sabía que existían. Millones y millones y millones de estrellas que se descubrió en el siglo XX, obviamente, pero el punto es cómo la ciencia nos ayuda. Un ejemplo para esto, la Mishnah en Pirkei Avot, que dice, aplica a tu mente 3 cosas y no caerás en las garras del pecado. ¿Cuáles son? Conoce lo que hay arriba de ti. Podía entender que sin cómo los satélites funcionan, cómo Google sabe lo que está pasando, puede tomar fotos de las placas de tu carro, donde seguro que hay maneras con infrared, te pueden ver a través de tu casa, la persona que está dentro. Hoy en día, que dicen con cada computadora, ellos lo pueden prender y ver en tu casa a través de tu propia computadora. Hay en Roger esta idea que Hashem ve, que todo está apuntado. Ya cuando haces una llamada que te dicen, esta llamada puede estar grabada. Puede, o seguro que está grabada. El punto es que la ciencia, de nuevo, está ayudándonos a apreciar la parte judía. Dice Rabbi Shimon ben Lakish, fíjense una midrash muy interesante. El mundo no era merecedor de recibir el oro. ¿Y por qué hay oro? Para usarlo en el Mishkan. Y el Bet HaMikdash. Como dice el pasuk, Uzehav haaretz ahi tov. Midrash y Rabbi Shimon dice, Hashem creó muchas cosas, pero el oro, la única razón que lo creó para el Bet HaMikdash. Mucha gente usó el oro para sus ídolos, para sus mecas. Eso no es el tema. El tema es cuál es el objetivo del oro. Y cuando Zohar dice que antes que llegue el Mashiach se va a haber una lluvia de ideas y descubrimientos espirituales y materiales, y eso es un preludio para que llegue el Mashiach, hay que entender que esto mismo se aplica con todo esto. Eso no es una coincidencia, eso no es buena suerte, eso no es solamente porque pasó. Eso está planificado porque parte de lo que tiene que pasar cuando llega el Mashiach, sea longevidad, salud, como esto ha cambiado los últimos cientos de años, sea, por ejemplo, que no va a haber más hambre. Pensar en lo que el mundo hoy, una vez leí, que hace 50 años pensaron que no va a haber más suficiente comida para la humanidad hoy en día, y han logrado a triplicar la comida a pesar que el mundo, ¿cómo se llama? Los seres humanos solamente duplicaron en cantidad, pero triplicaron la comida que se puede ofrecer. Hablar de no tener hambre, y una de las cosas importantes es recordar, Hashem no quiere hacer milagros para las cosas que funcionan. Eso debe estar parte del sistema. Todos los milagros, todas las cosas que que tienen que ver con este momento tan especial de la historia. Ni hablamos de la búsqueda del conocimiento. Antes de comenzar a imprimir los libros, ¿cuánta gente tenía acceso al conocimiento? Y yo no tengo que ni decirles. Antes del Internet, compara el mundo antes del Internet a hoy en día. Es totalmente diferente.
Hoy en día, tú quieres saber algo, entender algo, en un clic. Hoy en la mañana estaba comiendo un sourdough para el desayuno y quería ver por qué es sourdough. En un segundo ya sabía el sourdough es más saludable, por qué es más saludable, todos los detalles. O sea, uno podía imaginar un momento más grande en la historia de conocimiento para el mundo. ¡Wow! Locura. Esto está parte de las cosas que tienen que pasar como un preludio para la llegada de Mashiach. Dice el Rambam, va a haber mucha abundancia. Y uno lo piensa. Bueno, no sé la pandemia cómo afectó esto, pero en general, mirar el mundo, la abundancia, el éxito, la plata que hay en comparación a lo que era antes. Y por otro lado, dice, no va a tener un valor. Madani Mitsuyim Keofer. Va a haber tantas cosas, va a aparecer como tierra. Ya que hoy en día están imprimiendo tantas monedas y tantos dólares y otros, ¿cómo se llama? Other currencies. Ya, ¿qué valor tiene? Interesante, la Midrash dice que cuando llega el Mashiach vamos a volar cada Shabbat. Vamos a llegar cada Shabbat a Israel. Cada Shabbat a Israel. ¡Qué locura! ¿Cómo es esto? ¿Quién podía imaginarlo? ¿Quién podía imaginarlo antes de pensar en un avión? Llegar cada viernes. Pensaba, ok, viernes, Hashem va a poner las nubes divinas y vamos a ir. Pero si todo tiene que ser conectado con el mundo terrenal, pensar que hay aviones que nos pueden llevar casi de toda parte del mundo. En un día puede llegar a Israel. Menos de, me imagino, hay lugares que nos va a demorar más de un día. Pero en términos generales, el concepto. Y de nuevo, si comenzaron a volar en el siglo 600, no con aviones, con el globo caliente, todos son partes de este desarrollo y este concepto. Y para finalizar con el tema de esto que está frente a ustedes. Hoy en día hablan que hay 118 elementos. Estoy seguro que pocos sabían lo que está escrito, que el descubrimiento de los elementos en la antigüedad, a la Edad Media, hasta 1799 pensaron que habían 13 elementos. Después 21. Llegan más, 24 elementos más. Desde el 1800 al 49. Segunda parte del siglo XIX, otros 26 elementos. Primera parte del siglo XX, otros 13 elementos. Y hasta 1999, otros 16 elementos. ¿Ok? Y hoy en día hablamos de 118 elementos. Sin embargo, si uno sabe y estudia un poquito más, llega a entender de que todos los elementos lo pueden romper más y llegan a ser todas bases de átomos. Y justo ayer, preparando para esta clase, yo vi que a pesar que siempre me han dicho que no se puede ver un átomo, han encontrado la manera de ver un átomo. Ustedes lo sabían. Con luces y ciertas cosas especiales han podido ver el átomo. Si alguien quiere verlo, te pueden buscar en el site. Entonces había un momento que creían en el átomo. Después había un científico, no me acuerdo, un tipo francés, que llegó a explicar matemáticamente del átomo. Obviamente, Einstein lo llevó al próximo nivel para confirmar el átomo. Dicen que en el 1980 y pico buscaron la forma de poder ver un átomo. Hay una foto que me enseñaron, que vi por internet. ¿Cuál es el punto? El punto es, ya no hay elementos. Los elementos todos se basan en lo mismo, el átomo. ¿Y qué tiene que ver esto con el judaísmo? Si decimos que Hashem Echad, todo está conectado con la unicidad divina, que hay una unicidad, una conexión, una similitud, esto proyecta la idea de Achdut, la unión. Y con esto lo voy a cerrar con esta historia
una historia que escuché de un señor se llama Tanjum cuando yo estudiaba en California, que él escoltaba un grupo de personas de Canadá a Manhattan. Eso es la época de la Segunda Guerra Mundial. Y aparentemente en esta reunión que llega a Manhattan se encuentra con Albert Einstein, que está conversando con el Rebbe de Lubavitch. El Rebbe fue primo de este Tanjum. Había una relación de parientes. Y él entra y dice, yo no entendía mucho, pero entendía que están conversando sobre el átomo. Y el Rebbe está explicando a Einstein que el vacío que está dentro del átomo, eso es la parte divina del átomo. Él dice que Einstein se paró de la silla y con su acento alemán dijo, Jetzt verstehe ich, ahora entiendo qué quiere decir. Malei kol haaretz kvodo, el mundo está lleno de la gloria divina. Si la parte del vacío del átomo es la parte divina del átomo, Hashem está en todas partes. Y como dijimos antes, una de las enseñanzas básicas del hasidismo es no solamente que el mundo humano, pero también animal y vegetal tiene vida, pero aún el mundo mineral que no ves ningún movimiento, ahí hay mucha vida, hay una parte divina. ¿Quién podría entenderlo? El mundo mineral o la piedra, ¿qué vida tiene? Pero alguien que sabe un poquito de la ciencia, estudió lo que es los átomos, el átomo está lleno de vida. Si uno lo puede ver, está mucho movimiento, totalmente. Y si obviamente el vacío del átomo es la parte divina del átomo, ya podemos entender a través de la ciencia cómo Dios está parte de todo. Y para resumir, como dijimos al principio, el Zohar dice que desde el siglo 600 de la fecha judía, que corresponde a 1740 a 1840, va a haber muchos cambios que van a ser la preparación para la era mesiánica, el siglo 17, el séptimo milenio, pues, que esto comienza después del sexto milenio, que estamos en 5781. Y no significa que hay que esperar hasta ahora, hasta allá. Como dijimos, ya estamos saboreando la comida espiritual, las enseñanzas de Mashiach, la enseñanza de la mística antes, y Hashem también reveló temas del mundo que van mano en mano a ayudarnos a entender estas ideas místicas. Y como es sabido que para muchos judíos se acostumbran el viernes no a esperar para Shabbat. Ellos pueden, según la halajá, recibir Shabbat antes. Entonces así estamos esperando que nuestro Shabbat, el descanso, la era de Mashiach llega muy pronto en nuestros días. Amén. Si alguien tiene una pregunta, aquí podemos hacerlo. Rap, una pregunta. En la primera lectura que hizo, de una vez ya hablaba de la santidad y de que no habrá mal, pero no se entiende bien dónde difiere, dónde hacen la separación entre los 1700 y la era mesiánica. Ahí dice que la era mesiánica es cuando no va a haber maldad, o ¿dónde está esa? No hablamos en este dicho, no nos trajo donde dice que no va a haber nada mal, no. Lo que yo les trajo es un Zohar que dice principalmente que como preparación para el séptimo milenio, la era mesiánica, va a haber dos cosas. Mucho conocimiento espiritual y conocimiento secular o material. Así de eso que habla. Había otras cosas quizás que te agregué por mis palabras, pero no habla que no va a haber mal. Lo que seguro que te dije, déjame recordar, no sé en qué... creo que fue la primera lámina que puso. No, primero o segundo. Tuviera que chequear la lámina, un minuto. Ok, es la lámina, se habla que la era mesiánica. Ahí está, en todo mi nombre, mi monte sagrado. Sí, eso es cuando llega el Mashiach, no antes. Lo yareo de Ashkito hasta habla que los animales no van a atacar, los enemigos no van a atacar, habla de la paz mundial, ¿me entiendes?
Eso no es del Zohar, eso es la profecía de Ishayahu que habla sobre la era mesiánica. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, si es así, deseo a todos que preparamos estudiando más Torah y llenando el mundo con sabiduría divina. Cuando otros saben que todo, de cierta manera, se puede conectar con Dios. No hay nada en el mundo que no está conectado. Y como dijo Baal Shem Tov, todo lo que se ve y se oye es una enseñanza también de cómo mejor servir a Hashem. Bueno, buen día a todos. Sei gesund. Oye. Dale. Oye,